Esta conversación nunca estuvo destinada a la vista del público, y sin embargo, aquí la tenéis delante. En 1954, apenas un año antes de su fallecimiento, Albert Einstein supuestamente participó en una entrevista que fue inmediatamente sellada y clasificada. Incluso ahora, el establishment científico convencional niega que este diálogo haya tenido lugar alguna vez. Sin embargo, en el siglo XXI, estas palabras perdidas han resurgido finalmente, gracias a los archivos ocultos de su querido amigo, el Dr. Kurt Gödel. Este documento es más que una simple entrevista. Es una confesión profunda. Contiene las reflexiones de una mente brillante contemplando lo que espera más allá del umbral definitivo del paso. Me doy cuenta de cómo parece esto, como un mito sensacionalista o un elaborado engaño. No obstante, el manuscrito de Gödel fue desenterrado en Princeton en 2022, oculto en el fondo falso de una caja fuerte antigua. Sus líneas iniciales decían: estas confesiones pueden cambiar o destruir a la humanidad. Un periodista anónimo planteó la pregunta inicial: «Profesor Einstein, ¿cree usted en la continuación de la vida tras el fallecimiento?». La transcripción señala una pausa, un largo silencio, seguido de una leve sonrisa. «Creer no es la palabra correcta», respondió Einstein. «A mi edad, prefiero saberlo». Sorprendido por esta respuesta, el entrevistador continuó: «Pero la ciencia, vuestra ciencia, siempre ha negado la existencia del alma». «No es mi ciencia», corrigió Einstein con suavidad. «La ciencia, tal y como la entienden las masas, está confinada a lo que puede observarse. Permanece ciego ante cualquier cosa que se niegue a encajar perfectamente en sus fórmulas. Escúchame bien», añadió. «Lo que voy a compartir debe quedarse estrictamente entre nosotros, al menos hasta que la humanidad esté realmente preparada. La vida no termina con el paso. Esto no es una mera hipótesis, es una realidad fáctica que llegué a comprender, no estudiando física, sino analizando los marcos matemáticos subyacentes del espacio y el tiempo». Asombrado, el periodista tartamudeó: «Perdone, profesor, ¿hablas del alma? ¿Del cielo?». «Hablo de continuidad, de transformación», explicó Einstein. «Imagina una ola en la superficie del océano. Mientras sople el viento, la ola existe. Pero cuando el viento cesa, el agua en sí no desaparece. La ola puede que ya no sea visible a simple vista, pero su energía perdura en la inmensidad del mar. Nuestra conciencia es precisamente esa onda, y el cuerpo físico es simplemente un recipiente transitorio para su expresión. Cuando la forma física expira, esta conciencia no desaparece simplemente. Fluye de nuevo hacia el vasto océano». Al periodista le llevó unos momentos asimilar completamente esas palabras. «¿Pero cómo encaja tal concepto dentro de la teoría de la relatividad?». «Ah», respondió Einstein con una sonrisa suave. «La relatividad trata estrictamente de la materia y la energía. Sin embargo, un elemento crucial ha escapado continuamente a nuestras ecuaciones: el observador. La conciencia no es un subproducto de la materia física. Es la base fundamental. Todo el cosmos existe simplemente porque se percibe. Los místicos han comprendido intuitivamente esta antigua verdad durante milenios, pero yo llegué a la misma conclusión a través del lenguaje de las matemáticas. Consideremos el experimento de la doble rendija o el entrelazamiento de partículas cuánticas. Todos apuntan a un concepto singular que es tan abrumador como magnífico. La conciencia dicta la realidad. En consecuencia, cuando fallecemos, nuestra conciencia no se desvanece en la nada. Se retira a su origen, volviendo a un estado de percepción pura». Mientras el periodista se acercaba más, Einstein continuó: «Y si preguntas por la existencia de Dios, te diría que Dios no es un individuo, ni un patriarca barbudo que reside en una nube. Dios es el océano mismo. La conciencia individual de cada ser vivo finalmente se disuelve en esta vasta extensión. Por eso, nadie que haya caminado por esta tierra está realmente perdido para siempre. Fallecer no es una terminación, es simplemente un viaje de regreso a casa». Levantando la vista de sus notas, el periodista escuchó como un viento amortiguado aullaba más allá de las paredes. Era la primavera de 1954, una estación marcada por un frío amargo e inquietante.
Profesor, perdone mi franqueza, se atrevió a decir el periodista, pero ¿cómo puede un físico de su talla declarar algo tan profundamente metafísico? Inclinándose hacia adelante, los ojos de Einstein se volvieron intensamente solemnes, su mirada pesada. ¿Asumes que esto es una cuestión de fe? Es conocimiento. He reconocido los patrones subyacentes. A través de mi investigación sobre la teoría del campo unificado, descubrí un marco solitario que une intrincadamente materia, energía y conciencia. A principios del siglo XX, nosotros, los físicos, creíamos que el átomo era la base inquebrantable de nuestro universo. Nos equivocamos profundamente. Bajo el átomo hay un vasto vacío. Bajo ese vacío se esconden sutiles vibraciones, el zumbido resonante del vacío. E incluso por debajo de eso, Einstein dejó que el silencio se alargara un momento. Es la mente. ¿Conoces la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen? Sí, entrelazamiento cuántico. Es el fenómeno en el que dos partículas que una vez interactuaron permanecen para siempre unidas, independientemente de la distancia física que las separe. Esto no es solo física, es una pista profunda. La conexión es la base misma de la existencia. Si las partículas pueden permanecer ancladas a través de la inmensidad del espacio, ¿por qué no podrían las conciencias permanecer conectadas a través del umbral del paso? El periodista tragó saliva con dificultad mientras un frío notable se instalaba en la sala. Profesor, pero esto significa... Sí, asintió Einstein. La conciencia es no local. No está confinado al cerebro físico. El cerebro es simplemente una antena, un receptor, mientras que la verdadera fuente existe más allá de los límites del tiempo y el espacio. El adelantamiento no es la destrucción de la señal. Simplemente es la desconexión de un único canal de comunicación. El éter permanece, igual que las ondas de radio, siguen fluyendo incluso después de que el receptor haya sido roto. El periodista bajó la mirada a sus notas, con la mano temblando visiblemente. Perdóname, pero ¿por qué has decidido hablar de esto ahora? Porque el tiempo se acaba, respondió Einstein en voz baja. Ya estoy en el umbral y esta verdad no debe desaparecer conmigo. La humanidad está al borde de su descubrimiento más monumental, la realización de que el fallecimiento no es el enemigo, sino una transición. Sin embargo, si esta verdad se revela demasiado pronto, podría distorsionarse, convertirse en arma para el poder y la manipulación. Eso es lo que explica mi silencio durante todas estas décadas. Pero puedo sentir que la era del materialismo está llegando a su fin. Pronto, la ciencia y la espiritualidad se entrelazarán y se abrirá un nuevo camino. En ese preciso momento, el sonido resonante de un reloj resonó por la habitación, marcando 12 veces para la medianoche. El periodista señaló: estas campanadas me parecían profundamente simbólicas, como si el propio universo estuviera validando lo que acababa de oír. ¿Preguntas qué nos espera al otro lado? Einstein continuó. La respuesta es a la vez simple y compleja. Todo depende del nivel de conciencia de cada uno. Quienes pasaron su vida persiguiendo el poder, los placeres superficiales y el egoísmo se encontrarán atados a las capas inferiores de la realidad. Su conciencia quedará vagando sin fin entre las sombras de su pasado. Quienes buscaron la verdad, que amaron profundamente y sirvieron a su prójimo, se alzarán para unirse con la fuente, descubriendo tanto la paz como un nuevo origen. Creo que este ciclo no tiene fin. La conciencia regresa continuamente para aprender, evolucionar e iluminar el mundo. Alzando la cabeza, el periodista murmuró: «Renacimiento». Sí, asintió Einstein, pero nunca es automático. Sigue siendo una elección porque el libre albedrío es la ley suprema. Cuando la conciencia finalmente madura, puede liberarse de la rueda. Esto es lo que los antiguos llamaban liberación. En ese instante, el individuo no muere. Más bien, se funden en un océano de luz, libre de miedo y agonía, existiendo solo como amor. El físico miró por la ventana el cielo completamente oscuro. Todos somos meros viajeros, y el paso no es un muro, sino una puerta. Un pesado silencio se apoderó de la sala. El periodista intuía que una sola pregunta adicional podría revelar algo que alteraría irrevocablemente su ser. Sin embargo, no pudo contenerse. «Profesor, si esto es cierto,
¿Por qué otras mentes brillantes lo han ocultado? ¿Por qué tanto silencio absoluto? Einstein le dedicó una sonrisa melancólica. Porque la verdad es a la vez demasiado simple y demasiado peligrosa. Los científicos temen la burla. Las religiones temen la pérdida de autoridad. Los políticos temen perder el control. La verdad es inherentemente libre, y quienes están acostumbrados a ejercer el poder temen la libertad. Algunos sí lo sabían. Newton, Planck, Tesla. Hacia el final de sus días, incluso Darwin sospechaba que una fuerza mucho mayor que el azar impulsaba la evolución. Sin embargo, todos optaban por el silencio o ocultaban sus ideas en una alegoría. Yo también guardé silencio casi toda mi vida. Solo ahora, cuando mi forma física falla y mi espíritu se prepara para la travesía, me siento con derecho a hablar con franqueza. El periodista transcribía cada sílaba, con el corazón latiendo como si se equilibrara al borde de un gran abismo. Einstein continuó. Últimamente he estado revisitando mi famosa ecuación, E-A-M-C2. Esa fórmula demostró a la humanidad que masa y energía son equivalentes. Sin embargo, hay una capa más profunda de la que nunca he hablado en público. La conciencia también es energía, una manifestación notablemente sutil de ella. Y siguiendo el mismo principio, puede transformarse. Tras la muerte del cuerpo, la energía de la conciencia simplemente pasa a una nueva forma. A través de diferentes dimensiones, recibe muchos nombres. El alma, el Atman o un cuántico de la conciencia. La etiqueta es irrelevante. Lo que realmente importa es su continuación. ¿Entonces no existe pasar por aparte?, preguntó el periodista en voz baja. El passing existe, pero no de la forma en que la gente suele entenderlo, respondió Einstein. Está el desaparecimiento de la forma física, la desaparición del cuerpo y el desvanecimiento de la personalidad ligada a una vida específica. Sin embargo, la esencia es inmortal. Así como la energía no puede ser destruida, solo transformada, la conciencia nunca muere realmente. Todos los que alguna vez han vivido continúan existiendo dentro de otras capas de la realidad y en diferentes estados de ser. Sus pensamientos, emociones y experiencias permanecen preservados en un campo sin límites que algunos denominan los akasha. Además, seguimos constantemente atados a este campo. La intuición, el déjà vu y las premoniciones son simplemente los ecos de esta profunda conexión. El periodista asintió, recordando sus propios momentos inexplicables de extraño conocimiento previo y sensaciones sobrenaturales. Pero si esto es cierto, hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Entonces, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué la enfermedad y la pérdida? Einstein lo sostuvo en una mirada larga y contemplativa. El sufrimiento es una escuela. Sin la experiencia del dolor, la conciencia no puede evolucionar. Así como los músculos crecen cuando se someten a esfuerzos, el espíritu se fortalece a través de sus pruebas. Cada vida es una lección. Incluso los destinos más difíciles cumplen un propósito distinto, aunque la mente humana no siempre está preparada para comprenderlo. Cuando finalmente partamos de este lugar, mucho se iluminará y nos daremos cuenta de que nadie ha estado realmente solo. Todos los caminos finalmente convergen en unidad. Fuera, el reloj sonó de nuevo, marcando la 1 de la madrugada. Pero hay algo que debo añadir, dijo Einstein de repente, endureciendo la voz con determinación. En los últimos años he observado una tendencia peligrosa. La humanidad está acelerando hacia la división. Nuestra tecnología avanza rápidamente, pero nuestra moralidad se queda atrás. La gente está olvidando su conexión inherente entre sí. En lugar de ver reflejos de sí mismos, solo ven enemigos. Esto es peligroso, profundamente peligroso. Si la humanidad no logra comprender su verdadera naturaleza, puede que no sobreviva al próximo siglo. La decisión recae enteramente en nosotros. O aceptamos la realidad de que todos somos uno, o provocamos nuestra propia destrucción. Mantuvo la mirada del periodista. Esa es la razón por la que acepté esta entrevista, que bien podría ser la última. Que mis palabras sean un recordatorio. Aprobar no es el fin absoluto. Nuestro verdadero adversario no es nuestro prójimo, sino la ignorancia misma. El conocimiento es la luz que vence a la oscuridad.
El periodista luchaba por contener sus emociones abrumadoras. Sentía que estaba presenciando una revelación profunda, destinada a alterar no solo su propio camino, sino la trayectoria de todo el mundo. Comparte esto con quienes estén dispuestos a escuchar, ordenó Einstein. Pero no lo fuerces a nadie. Cada individuo debe descubrir la verdad de forma independiente. La cuestión crucial no es lo que nos espera tras el fallecimiento, sino cómo nos comportamos antes de hacerlo. Y nunca olvides, el amor es la única realidad que nunca se desvanece. El periodista se tomó un breve momento para ordenar sus pensamientos, intuyendo que si no hacía su pregunta más urgente ahora, la oportunidad se perdería para siempre. Profesor, si todo esto es correcto, ¿hay alguna forma de demostrar que la conciencia persiste tras el fallecimiento? Reclinado en su asiento, la mirada de Einstein se desvió más allá de los límites de la sala, como si estuviera mirando directamente a través del tiempo. El método científico exige reproducibilidad y medibilidad, respondió. Sin embargo, ciertos fenómenos desafían la replicación en laboratorio. Su mera existencia les sirve como prueba. Consideremos a los niños que recuerdan vidas pasadas, los misterios del entrelazamiento cuántico que no pueden explicarse sin reconocer conexiones no materiales, o casos de passing clínico donde las personas detallan eventos que ocurren fuera de su cuerpo físico. La ciencia rechazará esto obstinadamente hasta el final. Sin embargo, negar no es refutación. La física cuántica ya ha fracturado la fortaleza del materialismo. El tiempo no es absoluto. El espacio no es un vacío. La materia es simplemente una ilusión de densidad. Todo es energía. Todo es conciencia. En el futuro, los científicos crearán nuevos dispositivos. La ciencia podrá medir eventualmente los cambios en los campos de conciencia después de que el cuerpo físico muere. Es solo cuestión de tiempo, añadió. Pero hay un asunto más crucial. Aunque al mundo entero se le entregara una prueba irrefutable de vida tras fallecer mañana, no cumpliría el objetivo principal. El periodista frunció el ceño. ¿Qué objetivo? Transformando nuestra forma de vivir, abrazar la verdadera responsabilidad, la realización de que el fallecimiento no es una finalización, debería obligar a la humanidad a elevar su conducta, en lugar de simplemente buscar una escapatoria del miedo. Si cada persona entendiera que sus pensamientos, palabras y acciones nunca desaparecen realmente, sino que perduran dentro del tejido unificado de la realidad, el mundo se transformaría por completo. Sin embargo, ¿está la humanidad preparada para una conciencia tan profunda? Esa sigue siendo la pregunta definitiva. Justo entonces, la puerta de la oficina crujió suavemente. Una mujer vestida de negro, la ama de llaves del profesor, asomó la cabeza. Perdonad la intromisión, caballeros, pero ya es bastante tarde. Profesor, debe descansar. Einstein asintió levemente, aunque sus ojos seguían fijos en el periodista. Estoy cansado. Este recipiente físico está fallando. Sin embargo, el espíritu está ansioso por seguir adelante. Si, dentro de 10, 20 o 100 años, alguien lee esta entrevista, que entienda que nunca fui místico. Simplemente era un buscador de la verdad. La verdad no es propiedad de la religión, ni es dominio exclusivo de la ciencia. Pertenece únicamente a quienes la buscan. Con considerable esfuerzo, se puso en pie. Es hora de que nos separemos. Aunque esto no es una despedida definitiva, nos cruzaremos de nuevo en el lugar donde todos los viajes se cruzan. El periodista se levantó, con la voz atrapada en la garganta, logrando solo asentir en silencio. Recuerda. Las palabras de despedida de Einstein salieron como poco más que un susurro. El paso es solo un despertar para quienes poseen la visión para verlo. Extendió la mano, ofreciéndole un apretón que era a la vez resuelto y cálido. Vigila la luz. Puede que el mundo no esté listo ahora, pero ese día llegará. Tras pronunciar su última obra, Albert Einstein se giró hacia la ventana, donde el tenue y pálido resplandor del amanecer que se acercaba empezaba a romper. El periodista se quedó cerca de la puerta, completamente sin palabras. Un profundo silencio reinaba en la sala, roto solo por el canto de un zorzal solitario fuera, anunciando el amanecer de un nuevo día. Acercándose a la ventana, el profesor Einstein contempló el amanecer. «¿Sabes?», murmuró,
Cuando era joven, creía que el objetivo final era descubrir las leyes del universo, descubrir una única ecuación que diera sentido a todo. Sin embargo, con el paso del tiempo, llegué a ver que el verdadero desafío radica en entendernos a nosotros mismos y a los lazos que tenemos entre nosotros. Aunque la ciencia puede dominarse, el propósito de la vida es algo que todos deben descubrir por sí mismos. Tras un breve silencio, continuó: tememos la muerte porque tememos la pérdida. Sin embargo, realmente no hay nada que perder. Todo lo genuino se queda con nosotros: el amor, los actos de bondad, los recuerdos. Estos perduran y continúan, aunque la mecánica de ello se nos escape a la comprensión. Cerrando su bloc de notas, el periodista dijo: gracias, profesor. Salvaguardaré tus palabras. Einstein ofreció una sonrisa teñida de tristeza, pero llena de calidez. No solo para repetirlas, respondió, sino para reflexionarlas. Extendió la mano y compartieron un apretón de manos simple, profundamente humano. No vivas con miedo, vive en la búsqueda del descubrimiento. Eso es lo único importante. El periodista salió al aire fresco de la mañana, la puerta cerrándose suavemente tras él. El mundo siguió con su rutina habitual, pero en él se produjo un cambio profundo. Paseando por un sendero bordeado por las hojas que brotan a principios de primavera, reflexionó: lo que sea que venga es irrelevante. Lo único que importa son nuestras acciones en el presente. Escribió ese pensamiento en la última página de su diario, cerró la tapa y nunca volvió a abrirlo. Agradecemos que te quedes con nosotros hasta el final de este vídeo. Si esta narrativa te ha provocado pensamientos, por favor deja un me gusta para ayudarnos a difundir estas reflexiones significativas a un público más amplio. Asegúrate de suscribirte al canal para ver todos nuestros próximos episodios, donde compartiremos muchas más historias diseñadas para ofrecer una perspectiva fresca sobre lo familiar. Cuéntanos tus opiniones sobre la sabiduría de Einstein en los comentarios. Los leemos todos y valoramos profundamente tus ideas. Hasta la próxima. Y nunca olvides, la verdad no siempre ruge. De vez en cuando susurra.